Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida, querido filósofo, filósofa, a tu espacio para aprender filosofía desde cero. Y el día de hoy estoy muy contento, estoy celebrando, porque hemos llegado a los 3000 suscriptores. Hemos llegado a los 3000 suscriptores en este todavía pequeño canal, pero para mí, para mis expectativas muy grande. La verdad es que estoy muy satisfecho con cómo ha ido este canal. Y pues para agradecerles a todos ustedes que han estado apoyando todo el contenido filosófico que hemos estado haciendo aquí, les propuse que hicieran algunas preguntas. Se los propuse en redes, en Instagram, aquí en YouTube. Algunas preguntas las cuales yo estaría contestando siempre y cuando pues estas preguntas fueran en torno a filosofía o en torno a la vida académica, mi profesión y todo eso, en torno a la filosofía, o en caso de que fuera mi vida personal, que esto tuviera alguna relación con filosofía. Y como fueron varias preguntas, para no enrollarme mucho, vamos a comenzar con ellas. Cabe mencionar que este video ya no va a ser tan guionado, más bien no va a ser guionado como los otros videos. Voy a darme un poco más la libertad de pues explayarme, de decir lo que me venga a la mente. Espero que esto le dé un toque más de como sinceridad, de transparencia y de que me conozcan un poco más allá de los guiones y de la estructura rígida que suelo tener en los videos. Así que vamos a comenzar primero con algunas preguntas de Instagram. Pregunta Esther Salas: ¿por qué hay poco interés por la filosofía en México? Yo creo que no solo en México, sino en muchos países, las humanidades en general y las ciencias sociales son muy descuidadas porque, pues, bueno, mucho tiene que ver con ideología, con a veces atraso en educación. Y es que además, como en filosofía, la gente no logra ver un producto acabado que pueda ser de su utilidad. Y muchas veces lo que produce algún servicio o algún producto en específico es a lo que la gente le suele aportar dinero y en lo que suele ver ganancias. Pues sobre todo en países como en México o en países en vías de desarrollo con mucha pobreza, pues lo principal es ver cómo comer. En otros países, si estudias filosofía, la filosofía te da para comer, e incluso hay países, si no tengo mal entendido, en Estados Unidos, estudiar filosofía no es como en países de Latinoamérica, que es visto así como pues una carrera ahí rarita que estudia gente sin qué hacer, sino tener un doctorado en filosofía es tener un grado académico de respeto en todas las áreas del conocimiento. Entonces, creo que tiene que ver mucho con eso, con que en muchos países en vías de desarrollo lo que solemos asociar a una ganancia y a algo que vale la pena es algo que genere como productos, servicios en específico, y pues la filosofía muchas veces no es vista de esa manera. En cambio, en países más desarrollados, la filosofía se valora como debería, ¿no? Otra pregunta, bueno, son dos, de Nicolás Contreras. Primero dice: felicitaciones, hermano. Muchas gracias. Tengo dos preguntas. Uno, ¿qué es el alma? Y dos, ¿qué es la conciencia? Bueno, el alma, yo creo que el alma es uno de los conceptos más importantes en filosofía, y no entendida alma únicamente en el sentido cristiano, sino alma desde los griegos como psique, que es esta unidad que tenemos dentro, que es la que se percibe a sí misma, la que percibe al mundo, la que a veces diferenciamos de nuestro propio cuerpo y alma. La verdad no sabría qué decirte exactamente qué es alma, porque pues hay varias posturas al respecto. Yo sí quiero entender alma, lo quiero entender más bien como esto que tenemos dentro, como una clase de voluntad, que es la que se encarga de estar asociada al cuerpo y que, por así decirlo, maneja el cuerpo. Aunque para mí no se diferencia del cuerpo, es muchas veces como una diferencia que solemos hacer gracias a la autoconciencia, a la conciencia de que somos conscientes. Y respecto a la conciencia, yo creo que es igual de difícil. Ser consciente no sé si es más que percibir lo que está a nuestro alrededor, y en el caso de los seres humanos, percibir que percibimos, es decir, la autoconciencia. Sería lo único que puedo decir al respecto. El percibir, yo creo que es la conciencia. El percibir que hay cosas a tu alrededor y a tu interior, ¿no? Es un tema muy escabroso y que igual tiene mucha tela de dónde cortar, tanto en filosofía como en psicología. Vamos a ir ahora a unas de YouTube, que es donde más me pusieron. Dice Ángel Valderas: a nivel personal y en general, ¿cuáles son las características y factores que
que se deben, yo creo que quiso decir, cumplir y que considera son importantes y fundamentales para poder estudiar filosofía a un nivel académico superior. Pues yo creo que características son las que ya expliqué en un video que voy a dejar aquí en la esquina. Sobre todo es como la apertura. Yo creo que la más importante es la apertura a cambiar de ideas, ¿no? A ser crítico. Saber que si estudias filosofía vas a poner en dudas todas tus creencias, las cuales muchas veces pues son difíciles de superar o de tirar. Pero pues la filosofía es así, la filosofía es difícil, es dura respecto a que muchas veces nos vamos a deshacer de creencias a las que queríamos mucho, pero que no son verdaderas. Entonces yo creo que eso también, pues gusto por la lectura, porque en filosofía lees y lees y lees. Hoy hay nuevas maneras de hacer filosofía, pero desde los inicios de la filosofía ha sido sobre todo escrita. Si vas a estudiar filosofía, pues yo creo que también gusto por la lectura es una característica esencial. Bien, soy un seguidor tuyo, dice Nicolás Medina, y si es posible me puedes ayudar a contestar esta duda. ¿Tiene cualquier método filosófico, hermenéutica, fenomenología, etcétera, el suficiente potencial para responder problemas estudiados por otras ciencias, por el crimen, estudiado desde la sociología y otras materias? Me ayudarías mucho con la investigación. Un abrazo desde Colombia y a seguir disfrutando de tus videos. Muchas gracias, saludos hasta Colombia, país hermano. Y bueno, lo que pasa es que filosofía, vaya, todos los métodos filosóficos y las áreas filosóficas normalmente se enfocan a lo general. Entonces, si por ejemplo hablamos de filosofía de la ciencia, la filosofía de la ciencia y la teoría del conocimiento se van a encargar a cómo hacer conocimiento. Entonces, quizás en una investigación la filosofía no te dé los resultados de la investigación, sino el método para hacer una investigación. Igual en cualquier área del conocimiento, se me viene a la cabeza quizás derecho. La filosofía podría ayudar para hacer una interpretación y matices para llegar a ser, por ejemplo, una conclusión o un juicio. No te da el resultado del juicio, sino el método para llegar a él. La filosofía siempre tiene sobre todo este papel de esclarecimiento actualmente, ya sea en ciencias sociales, en ciencias exactas, en ciencias experimentales. La filosofía siempre va a esclarecer mucho el método científico y las maneras en que podemos hacer conocimiento. Entonces, si lo que quieres es que la filosofía resuelva un problema en específico, yo te diría no tanto eso, sino más bien te va a decir cómo resolverlo. Te va a decir las maneras en que puedes evitar caer en un error, en un argumento falaz, en un sesgo, evitar sesgos, qué pretender al querer buscar una verdad, cuáles son las limitaciones de esta verdad, porque no puede haber una verdad igual en historia que en física, que en matemáticas, que en sociología, etcétera, etcétera. Dice Pablo Andrés, ¿por qué hablar del ser y no de la existencia y sus entes en general? ¿No es el ser solo un predicado que se reifica? Bueno, creo que hablar del ser y de los entes va de la mano. Pero bueno, para quien no entienda esa pregunta, va mucho enfocado a metafísica y ontología. Tanto Aristóteles como en Kant se hace una crítica al uso del ser como un sustantivo y no como un verbo. Y el uso de ser como sustantivo lo vemos pues explícitamente desde Parménides. Y creo que el sentido que le vamos a dar va a tener mucho que ver con la época en la que lo interpretemos. En los antiguos griegos, pues va a tener mucho que ver no solamente con el verbo ser y lo que este significa, sino lo que el ser ya sustantivado pretende denotar, que es pues la totalidad de lo real, lo que de verdad es o existe, por así decirlo. En cambio, en Kant ya hay un esclarecimiento acerca de las limitaciones del conocimiento que podemos llegar a alcanzar. Y ahí es donde sí se va a hacer ya una diferenciación entre el ser como un predicado, que en realidad no estaría predicando nada de algo, y las limitaciones que podríamos tener para querer alcanzar a conocer ese ser en el sentido griego, ya que pues nuestras capacidades como ser humanos limitados y mortales no dan para ello. Si alguien no entendió nada de lo que acabo de decir, no se preocupen, esta es una pregunta muy técnica de filosofía que ya en otros videos, cuando lleguemos a tocar a Kant, se va a poder esclarecer. Y también a Aristóteles y a otros filósofos que tocan más cosas de filosofía del lenguaje. Ahora Giovanni Aroche, no sé si así se pronuncia, Aroche Mendoza,
¿Crees que sería bueno leer a Nietzsche al principio para aprender filosofía? Yo creo que cualquier filósofo que te llame la atención, la puedes leer, no te va a pasar nada más que... O sea, lo peor que puede pasar es que no lo interpretes correctamente. Ahora bien, si tu propósito no es estudiar a un filósofo tal cual que te llame la atención, sino tal cual aprender filosofía, yo te diría, empieza con un manual o con algún filósofo que sea un poco más comprensible para alguien que no se ha acercado a la filosofía, que sea como para un público más abierto. Un caso podría ser Descartes. Descartes es muy claro a la hora de filosofar. O también algunos diálogos de Platón, sobre todo los diálogos de la primera época de Platón, donde todavía es discípulo de Sócrates. También son unos diálogos más amenos. Y pues Nietzsche lo que pasa es que es muy bonito. Es muy padre leer a Nietzsche. Vaya, estirándole. Nietzsche es uno de esos pensadores que le tiran... O sea, no puedes encasillarlos como un filósofo nada más, porque también es filólogo. También encuentras sus escritos como literatura. También tienen sus como áreas que tocan la política. El problema de Nietzsche es que a pesar de que es muy bonito, pues presupone muchas cosas. Presupone entender mucho a los griegos, entender mucho a Schopenhauer, entender mucho aquello que Nietzsche busca tocar en sus obras. Entonces, yo te diría que si lees a Nietzsche, si te llama mucho la atención, empieces por su primera obra, su obra publicada, no póstumos, que es El nacimiento de la tragedia, que es quizás un poco más ameno. Volvamos ahora a unas de Instagram. Pregunta Roberto, Robert GM, que es un colega de acá de Guadalajara. ¿Alguna vez te preguntaste si estabas en la carrera correcta? Definitivamente. No me pasó tantas veces, pero sí me pasó muy rápido, sobre todo en los primeros días que entré a la carrera y que tuve una clase de la que no entendía absolutamente nada. Ya después comprendí que más bien era el problema de la clase, que pues estaba muy adelantada a lo que yo sabía de filosofía, que era nada. Pero sí me pregunté eso. Si de verdad estaba en la carrera correcta, si le iba a entender algo, si no estaba como más allá de lo que podía alcanzar, de lo que podía comprender, o si mi cerebrito no alcanzaba para eso. Ya después entendí que la filosofía muchas veces, más bien casi siempre no te exige ser un genio, a menos que ya te quieras meter a... No, yo creo que no necesitas ser un genio para estudiar filosofía, sino más bien mucha paciencia. Mucha paciencia, guiarte por los textos correctos, por los profesores a veces correctos. Entonces, si alguna vez alguien llega a tener esta crisis de la filosofía es demasiado difícil para mí, yo te diría, es difícil respecto a que necesitas mucha paciencia y muchas horas nalga de lectura. Pero no necesitas un IQ de 200 para poder alcanzar a entender filosofía. Entonces sí, esa vez. Y en otra que también me entró como esta crisis de lo económico, de que te entra como esta incertidumbre de qué vas a trabajar y todo eso, que te bombardean con todos esos mensajes de pues no vas a encontrar nunca trabajo, bla bla bla. Pero esa crisis me duró nada más como un día. Otra pregunta de Instagram de Alejandro. ¿Cuándo harás videos de la biografía y las obras de Schopenhauer? Újule. Schopenhauer, bueno, contándoles un poco, Schopenhauer es uno de los autores que creo que más domino, ya que domino muy bien a Kant, y para entender a Schopenhauer hay que entender muy bien a Kant, y ya he leído varias obras de Schopenhauer, entre ellas, El mundo como voluntad y representación. Hice mi tesis sobre Schopenhauer. Tanto me gusta Schopenhauer y también que creo dominarlo, que me gustaría tocarlo cuando el canal crezca un poco más para así darle más público, para como hacer esos videos en mi mejor momento, ¿no? Entonces quiero esperar un poco a que crezca más el canal para hacer ya estos videos de Schopenhauer y todos lo conozcan lo magnífico que es y lo infravalorado que es. Pero sobre su biografía, eso sí, estoy empezando unas lecturas para hacer podcast sobre biografías de filósofos, y uno de los filósofos que pues quiero tocar primero es Schopenhauer. Entonces espérenlo muy pronto. Y la última de Instagram, canales favoritos de divulgación filosófica. Pues hace poco descubrí el de Juan Denis, que Juan no únicamente hace pues videos de filosofía en
en YouTube, sino en Instagram genera mucho contenido sobre filosofía. Entonces lo descubrí y me sorprendió mucho porque es muy bueno para aquellos que quieran empezar con esto de la filosofía. Además de que es muy buena onda, el buen Juan. Así que si quieren conocer más de filosofía, pues les recomiendo que vayan a su canal y a su cuenta de Instagram, en la cual tiene mucha interacción con sus seguidores. Otro contenido que no es tal cual un canal, sino un conjunto de canales que han subido cosas sobre él, son todos los referidos a Darío Stanraiven, que es un argentino que desde hace años y años se ha dedicado a hacer contenido audiovisual en televisión, en radio y en internet. Ha dado cursos también en internet y pues creo que no necesita mucha presentación, es muy famoso, sobre todo en Argentina. Todo el contenido de Darío a mí se me hace muy bueno porque él sí, como que él no le tiene tanto miedo al irse a tecnicismos filosóficos porque sabe que los va a explicar muy bien y que la gente los va a entender. Entonces, si quieren entender algo muy profundo de filosofía, pero a la vez saber que lo van a entender, sugiero mucho que vean el contenido de Darío Stanraiven. Aunque, como digo, por su fama yo creo que ya lo conocen. Otro canal que, su autora no se dedica tanto a YouTube, sino que ya después empezó a subir sus podcasts a YouTube, es Kimberly de La Filosofía en Rosa. Sobre todo, pues más bien se dedica al podcast, a subirlo a plataformas de podcast. Y también tiene mucha interacción en Instagram. Entonces, pues más que un canal de YouTube, que también se los voy a dejar aquí en la descripción. Vayan a suscribirse a su canal de YouTube. Sobre todo síganla en Instagram y en Spotify o en Apple Music, o no me acuerdo si así se llama. Bueno, en la plataforma de Apple de podcast. Kimberly aparte es una compañera y amiga mía muy cercana, que pues estuvimos juntos en la carrera, o sea, entramos en el mismo salón y todo, y pues tuvimos muchas experiencias muy graciosas que pues se tienen en la carrera, en el desmadre de la carrera. Entonces también por ese lado la aprecio mucho y la conozco mucho y conozco sus grandes capacidades. Otro canal es Laberinto del Pensamiento, que también está tanto en YouTube como en Instagram. Y creo que también sube podcast, pero eso no los he checado, de una compañera también de la carrera. Ella no fue de mi mismo salón, pero sí somos de la misma carrera, de la misma universidad. De Cintia Santana. Les dejo también aquí abajo su canal y sus redes sociales por si quieren seguirla, es muy buena. Estas dos chicas, Kimberly y Cintia, son muy buenas en difundir la filosofía de manera muy amena y de manera muy clara para todos aquellos que no conocen filosofía. Y pues ya por último quisiera mencionar al gran Darín Magná. Darín es un profesor, bueno, creo que ya dejó de ser profesor como en la academia, de acá de México, aunque él creo que nació en Estados Unidos, o bueno, en una nación de habla inglesa. Con él tengo contacto, él es muy buena persona, es muy abierto y siempre tiene mucha disponibilidad a responder todas las preguntas. Y yo creo que es de las personas que he encontrado que más amor como puro y más pasión tienen por la filosofía. Entonces, bueno, él también es ya un canal grande. No creo que necesite mucha presentación, pero por si no lo conocen, pues les dejo abajo en la descripción los links para que vayan a su canal. Y bien, creo que como ya se me está acabando la batería, voy a dejar hasta aquí esta primera parte del video. Voy a tener que hacer una segunda parte porque son muchas más preguntas. Entonces voy a ir a una segunda parte. Voy a esperar a que se enfríe la cámara y que se cargue un poco la batería. Y por aquí nos seguimos viendo.